Hola, bienvenidos una vez más a El Cuentacuentos de Sfarad.es. Hoy vamos a tener un cuento de un gran representante de la historia de la literatura hebrea, Avigdor Ameiri. Nacido en 1890 en la región de los Cárpatos, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, y radicado en Israel en los primeros años del mandato británico, en 1921. Pasa a la historia como un gran poeta, como un gran narrador, sobre todo documentalista de la Primera Guerra Mundial, bajo el punto de vista de un oficial hebreo en el ejército húngaro. También como fundador del teatro satírico Eretz Israelí o como guionista de la primera película de dibujos animados que hubo en Israel en 1931, Las aventuras de Gadi Ben Susi. Y después de una vida recogiendo premios a su obra, se le concedió el mayor galardón que puede recibir un literato hebreo, el Pras Israel de Literatura, en el año de 1968. Su obra ha sido traducida a 12 lenguas y su libro sobre Hannah Shenesh es lectura obligatoria para los escolares israelíes. La paz familiar de la casa de Mordejai el Piadoso fue alterada cuando la noticia se propagó más allá de las murallas de Jerusalén. Su hijo único, tan estudioso, no pudo dominarse más. Por la senda del Mesías quiero encaminar mis pasos, dijo con un temblor en la voz y con un signo de reverencia ante su anciano padre. Tel Aviv es la ciudad que se levanta a orillas del mar, en las cercanías de Jafo. Ya son 6 los edificios que se construyeron en la loma. Se puso de pie y añadió con aire de resolución y como revelando un secreto terrible. Ya he logrado comprarme allí un terreno. Mi finca será la 7ª. El anciano testarudo se estremeció, dando un brinco hacia atrás como si hubiera sido mordido por una culebra. Contempló algunos instantes a su hijo, revoltoso, y cerró fuertemente los ojos. No, no puedo creerlo. Que su hijo unigénito, se pliegue a aquellos que pretenden apurar el fin. Abrió los ojos, envejecidos, y fijándolos con fiereza, prorrumpió en admonición, rechinando los dientes. Con la aniquilación del primogénito la construya y con la pérdida del más pequeño coloque las puertas. La anciana madre, que al primer vocablo había reconocido la maldición que brotaba de la boca paterna, se abalanzó sobre el anciano para cerrarle los labios con la mano. Pero era tarde. La maldición había sido arrojada. Menahem, el muchacho tembloroso, abrió unos ojos implorantes en la cara arrugada por el terror y dirigiéndose al padre murmuró: «Padre, padre». El anciano se sintió desfallecer. Ayudado por su esposa, se dejó caer en el diván, y cuando su hijo se le aproximó con apremio, el anciano se estremeció y con ojos fulminantes le hizo retroceder y le dijo: «Vete de aquí». El muchacho dio marcha atrás y el anciano dejó caer su cabeza sobre el pecho. Como si hablara para sus adentros, añadió, cerrando los ojos fuertemente: «Jafo, la ciudad miserable y corrupta». Y descendió a Jafo. Y se levantó Jonás con intención de allegarse a Tarsis, pero bajó a Jafo, el puerto de Jafo, sitio destinado para el castigo y la expiación. El profeta que se vuelve contra Dios y huye de delante de él por temor a Dios, y descendió a Jafo. Nínive, Nínive. Luego, con acento quejumbroso y voz cascada por la congoja refrenada, con el aliento suspirante y tembloroso, añadió: «Más me valiera la muerte que la vida». El muchacho intentó una vez más aproximarse al padre, pero la anciana madre lo contuvo. No era conveniente. Eso
lo exasperaría aún más. El mozo se había plantado como un cendro en medio de la tormenta. Había presentido que tal había de ser el desenlace, había presentido la hora en que habría de producirse la disputa, y tal como lo presintió, he aquí que acababa de ocurrir. ¿Quedarse con la cabeza inclinada sobre el libro de la Guemará y proseguir? De pronto, una idea terrible. Esperará un tiempo, hasta que muera el padre. Por Dios, no, que viva, con la ayuda de Dios, muchos años. Al contrario, construirá la casa y habituará una habitación para vivienda del padre y de la madre. Sí, les destinará una dependencia especial. Construirá algo así como un trozo de la divina providencia en un pequeño santuario. En la habitación colocará un arca de la alianza con un rollo sagrado. Construyó la casa con sus propias manos. Su joven mujer, la amorosa y pura, fue quien le ayudó, pero la maldición estaba alojada en su cerebro, convulsionado. Con el aniquilamiento del primogénito la construirá. Meditaba tristemente, silencioso, atribulado. Su esposa ignoraba la causa de su pena y el motivo de su angustia ensombrecedora. Cierta vez entró a la casa con la cara iluminada y le dijo a su mujer: ¿Sabes, bendita, una cosa? El jefe de la comuna no tiene hijos, el fundador de la ciudad carece de vástagos, la maldición del padre no surtirá efecto. Y siguió comiendo con gran animación. Cuando poco tiempo después la mujer de sus amores manifestó signos de gravidez, tornó a gobernarle la pesadumbre. Estaba poseído de inmenso pavor, la maldición del padre. ¿Eres acaso tú, Menahem el fundador? ¿Por qué te empeñas en ver negras visiones? Le recriminaba su mujer después de haber interiorizado de cuánto le ocurría. Todo era en vano. El padre, en ciernes, no tenía más reposo. Y cuando vino el maestro carpintero a colocar las puertas de la nueva casa, Menahem se lo impidió. Seguiremos esperando, dijo entre confuso y meditativo. Esperaremos un poco, colocaremos un cortinaje en la entrada. La mujer consintió. También ella fue presa del mundo, de los temores, de las supersticiones. Mas luego relumbró en su mente una idea que se apresuró a comunicarle al marido. Al contrario, Menahem, al contrario, coloquemos las puertas ahora que todavía el niño no ha nacido. ¿Te das cuenta? ¿Me comprendes? Después ya no podrá aborar el maleficio. ¿Entiendes? El marido asintió. Era lógico. Y él mismo, con sus propias manos, colocó las puertas en los goznes. Las manos le temblaban. Las puertas quedaron instaladas, pero la maldición no cesó de taladrarlo por dentro. Le horadaba el interior y echaba raíces profundas también en la mujer. En vano había enviado a su padre una carta pidiendo perdón y presentando excusas. En vano. Tozudo que es el viejo, refunfuñaba ella. Obcecado. Todos ustedes son así, astillas del mismo palo. La ley debe arrancar la montaña. Esta es vuestra ley, judíos de la maldita Hungría. Y rompió en amargo llanto, un llanto persistente, agudo, incontenido, invencible. El niño nació muerto. Menahem dio la carta de divorcio a su mujer. Primeramente se retiró él del despacho rabínico, después se retiró ella. Él con el alma desgarrada y los ojos hinchados y enrojecidos, ella con la cabeza agacha y los ojos cerrados, como mirando hacia adentro, hacia el corazón, mientras despedían hacia afuera, calladamente, un hilo de lágrima caliente, delgada. No bien abandonaron el despacho, pidió la palabra uno de los miembros del tribunal y dirigiéndose al rabino mayor le dijo: Tengo para mí que el acta de divorcio se halla viciada y debe de ser declarada nula. Él no está en sus cabales. Da la impresión de un hombre que perdió el juicio y por consecuencia el divorcio carece de efecto. El rabino mayor se quedó unos momentos cavilando y luego dijo con cierta vacilación: Quizás. También yo lo creo. Es exacto. Y dirigiéndose con decisión al conserje ordenó: Llamadlos de vuelta inmediatamente. Sólo ella fue hallada en medio de la calle, clavada al suelo sin poder moverse. El bedel la arrastró consigo.
No era cosa fácil arrancarla del sitio. Parecía un sauce llorón de hojas marchitas y raíces metidas en las entrañas del infierno. Tuvo que salir al propio rabino para hacerla volver. La mujer hizo el relato de toda la cadena de sus penurias y las de su marido. Refirió los pormenores de la terrible maldición y de la terrible muerte del niño, y luego agregó en medio de su congoja: si por lo menos hubiera tomado esa determinación al principio, o enseguida de ocurrir la desgracia. Pero no, se había empecinado diciendo: así reviente Satanás, no han de morir los hijos por culpa de los padres. Esta frase me la repetía siempre a gritos, mas ahora que yo ya estoy nuevamente de 3 meses, me impuso de pronto la resolución de abandonarlo, de renunciar a la casa y de dejarlo todo. Vencida por la aflicción, no pudo proseguir más, y después de un horrible estremecimiento, cayó desvanecida. Él se había marchado como impulsado por el viento, sin rumbo fijo y sin norte. ¿Qué ciudad es esta?, preguntó un vigilante con una sonrisa. Tiflis, díjole con una mirada de compasión. Tiflis. No parecía haber comprendido la pregunta, formulada con lengua extraña. Tiflis, repitió el alienado. Tifla quiere decir injuria. Luego, dirigiéndose nuevamente al vigilante, le dijo: siguiendo por allí, hacia el norte, ¿me alejo cada vez más de Tel Aviv? Sí, sí, naturalmente, respondió el representante de la autoridad, sin comprender mayormente el sentido de ese diálogo. El caminante reanudó su marcha con una sonrisa en los labios y mientras marchaba repetía canturreando un estribillo con notas bíblicas. Dinos por causa de quién nos acontece el mal, de qué te ocupas y de dónde vienes, cuál es tu país, a qué pueblo perteneces. Y de cuando en cuando estallaba en un amargo grito: levántate y ve a la ciudad de Nínive, la urbe bulliciosa, y proclama. Sus gritos atrajeron a una muchedumbre, entre la cual había muchos judíos. Uno de ellos le llevó a su casa, le dio de comer, le dio de beber, siendo inútil toda tentativa de sonsacarle alguna palabra de cordura, con excepción solamente de esta pregunta inteligible: ¿estuvo usted en Tel Aviv? ¿Cómo están por allí los niños? Por amor de Dios, dígame la verdad. De esta suerte atravesó países y pueblos. De tanto en tanto solía recoger una noticia alentadora a la que apenas si podía prestar crédito: que la ciudad seguía construyéndose, que continuaba adelantando y que la población contaba ya 5.000 almas. Solía recibir esta nueva con cierto escepticismo, pero que entre la población hubiera también una cantidad de niños nativos, no podía creerlo. Eso era imposible. Los niños nacen allí muertos. Bien lo sabe, y no hay quien lo dé lugar a dudas. En punto a población infantil, todos mienten o le ocultan la verdad adrede con el fin de tranquilizarlo. Ciertamente sería imposible que allí nacieran niños. Esto es evidente. La maldición de su padre no es una manifestación sin efecto. Todos mienten. Acaso nazcan algunos niños, pero han de morir en el propio instante del alumbramiento. Ni podía crecer cuando se le afirmaba lo contrario bajo juramento. Semejante juramento era falso, aun cuando se le hiciera en nombre de Dios. Sí, cierta vez se dirigió a un interlocutor con acento implorante y mirada sombría. Y bien, muy bien, si es tan cierto que ha visto usted allí algún niño, ¿por qué no me da una prueba? ¿Una prueba? Aquí la tiene. He visto un niño remontando una cometa que se elevaba en lo alto hasta los cielos, una cometa que llevaba dibujado en colores el escudo de David. El pobre lo miró con ojos dilatados, llenos de asombro y con destellos de locura en la mirada. Luego bajó la cabeza y cerrando los ojos fuertemente se quedó ensimismado. Transcurridos así algunos instantes, levantó sus ojos al cielo, se le iluminó la cara y abrió la boca con una expresión de extraña alegría. Una cometa hebrea. Y así,
boquiabierto y con ojos desencajados, se dirigió al cielo, se puso nuevamente en marcha, exclamando regocijado: «¡Una cometa judía!». En las calles de la gran ciudad de la Europa mediterránea se le conocía por el judío loco de la cometa. Se había hecho la costumbre de marchar vestido de pantalones cortos, con una punta de la camisa fuera a modo de cola, sujetando el hilo de una pandorga remontada y pronunciando las palabras con una incorrección infantil deliberada. 12.000 hombres y muchos nenes que le montan bailetes con escudo de David. Atravesaba pueblos y ciudades con una cometa en forma de escudo de David, como un signo anunciador entre los pueblos. Lo había confeccionado con sus propias manos y lo mantenía siempre remontando en los aires, bajándolo solo después de las lluvias para repararlo. Cuando se le interrogaba, solía contestar sencillamente: «Soy el primer niño de Tel Aviv y voy a mi casa, de donde me había ido porque mi padre condenó a muerte al primer niño. Ahora hay muchas madres allí y la ciudad estará construida a pesar de todo. Así sea. Amén». Los que lo escuchaban se veían obligados a contestarle a coro: «Amén». Entretanto, sin que se diera cuenta de ello, había encaminado sus pasos de regreso a la hebrea ciudad. En muchas localidades los niños lo reconocían, pero nadie le molestaba al pasar. Apenas si se contentaban a sus espaldas diciendo: «Ya está el loco, eres israelita», hablando en hebreo. Las fronteras solían abrirse ante él como ante el viento travieso que agitaba la pandorga en el azul del cielo. Así, caminando, llegó a Jerusalén. La madre le curó las heridas que tenía en la cabeza, las regó con sus lágrimas como gotas de rocío que hacen revivir una planta marchita. Cuando vino su mujer a verlo, la miró con sus ojos vidriosos sin reconocerla y le preguntó con aire de reproche: «¿Dónde está la cometa?». Por consejo del médico, no se le hizo ver al hijo, no se le discutía ni se conversaba claramente con él. El médico aconsejó llevarlo a Tel Aviv, pero sin violencia, procurando que fuera solo y con la recomendación de que si llegaba a resistirse no se le hiciera presión. No aceptó hacer uso del ferrocarril ni de ningún otro medio de locomoción. Quería ir a pie, con la cometa remontada. Por consejo del rabino mayor de Tel Aviv, sus padres y su mujer se adelantaron a ocupar la casa. La madre no quiso abandonarlo, ni por un solo momento, y marchaba junto a él, a pie, desde Jerusalén rumbo a Tel Aviv. La marcha duró 6 días. La anciana mujer caminaba a pasos cortos y pesados y junto a ella el joven judío envejecido, sujetando el hilo de un barrilete remontado. La marcha se desarrollaba en silencio, interrumpido de vez en cuando por una frase pronunciada con fulminación. «Mas yo no me apiadaré de Nínive, la ciudad bullanguera». Así marchaban los tres, la anciana, el hijo y la alegre cometa que retozaba en los cielos. Cuando alguien la miraba con ojos interrogantes, la anciana cerraba los suyos con aire interrogante. «Dejadle, dejadle, no le molestéis». Y en efecto no se les molestó ni en las calles de Jerusalén ni en el camino real que conduce a Tel Aviv. Al llegar a los confines de la ciudad, el hijo cerró los ojos repetidamente, volviéndolos a abrir cada vez con una mayor expresión de alegría significativa. Parecía despertar a la realidad. «Menahem», se atrevió la madre a romper el silencio. «Menahem mío, esto es Tel Aviv, estamos en Tel Aviv». La anciana hizo una pausa y esperó. El hijo comenzó a marchar a pasos de gigante. La madre no pudo seguirlo con sus piernas envejecidas y cansadas. Corría, saltaba, caía y volvía a levantarse, pero no lo abandonaba. El sol comenzó a bajar y el trío apresuró la marcha al seno de la ciudad. La madre y el hijo por debajo, la cometa por arriba. Las últimas fuerzas de la anciana se acabaron y ella cayó vencida junto a un naranjal sin proferir palabra. Estaba prohibido hablarle. Desde el suelo ella lo seguía con sus ojos y él se adelantaba a la carrera. Más tarde, cuando logró reincorporarse con un esfuerzo supremo y avanzó por el camino andando por su hijo, lo halló de bruces sobre una colina arenosa, con el hilo de la cometa firmemente sujeto en la mano.
La arena estaba húmeda y el rocío caía a gotas como perlas. Era imposible moverlo del sitio. Parecía una roca emergiendo de las arenas. Ella se echó al suelo junto a él para calentarlo. Cuando rasgó el alba y los primeros rayos de sol le rozaron la cara, despertó el hijo y levantando la cabeza miró en derredor. La madre se incorporó al punto y con la mano le señaló la ladera. Menajem mío, mira, Tel Aviv. ¿Dónde? Repuso el hijo admirativamente. La madre se estremeció y todo su cuerpo enjuto y seco se tambaleó. Él pregunta cuerdamente. Es un muerto que resurge porque el corazón no había dejado de latir. Allí, hijo mío, allí. El hijo se puso en pie y comenzó a subir la colina. El murmullo de la ciudad había llegado a sus oídos como el pregón de Dios desde el fondo de su corazón fatigado. De pronto se echó al suelo y luego de un breve descanso empezó a trepar la cima con prudencia, lentamente, y como quien hace un escalamiento para perpetrar un robo, levantaba cuidadosamente la cabeza para mirar la ciudad por encima del monte. Parecía estar acechando. De súbito irguió la cabeza y vio algo que le llenó los ojos de aurora. Allí, a lo lejos, en el azul del cielo, revoloteaba una cometa de larga cola ondeante. No podía creerlo. Volvió a encorvarse como poniéndose en guardia ante una visión engañosa. Se volvió a nestar y dando un paso adelante miró fijamente. Luego se puso de pie y subió con decisión a lo más empinado de la cuesta, y al comprobar que la cometa era real y no un sueño, cerró los ojos y volviéndolos a abrir miró a la madre, y como quien está convencido de que es la madre quien se halla junto a él y observa todos sus movimientos, dijo: Madre. Dime, hijo adorado, ¿qué quieres? Madre, un niño, una cometa, ¿qué hacemos aquí, madre? El puño cerrado se abrió y la pandorga que estaba sujeta por el hilo se libertó y voló. Sea el padre quien le presente al niño, dijo el médico. Cuando al caer la tarde el hijo despertó, ya el anciano se hallaba junto a él, acariciándole la cara, y mientras musitaba una oración, le presentaba al pequeño. Él contempló largamente al anciano, después tomó al niño en sus brazos y lo besó repetidamente, cual un padre que regresa de un largo y fatigoso viaje. ¡Qué grande está el niño! Sí, ya estudia la cartilla y conoce las primeras letras, dijo la madre con voz temblorosa. ¿Quieres que te regale una cometa, niño mío? Preguntó tiernamente. Yo te haré una cometa en forma de escudo de David, agregó con naturalidad. Y todo le parecía como un cuento extraño y maravilloso que él mismo relataba a su hijo. La madre prorrumpió en un llanto de felicidad, en un llanto benéfico.